¿Pensaste todos los cambios que se han producido y todos los que se vienen en el mundo del trabajo? Hoy te revelo 10 claves que necesitas aprender para tu próximo empleo. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo, trayéndoles un nuevo contenido que hoy tiene que ver con el mundo del empleo, con el mundo del trabajo y los nuevos requerimientos que tienen prácticamente todos los puestos en cualquier tipo de actividad, en cualquier lugar del mundo. Antes de meternos con el tema, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Ya no es ninguna novedad que el tema del coronavirus ha causado innumerables cambios en el mundo del mercado laboral y que ahora las empresas empiezan a tener en cuenta otro tipo de habilidades dentro del espectro de lo que buscan en los empleados. Y en este punto, las principales consultoras de recursos humanos y las organizaciones más importantes de todo tipo de sectores empiezan a mostrar cómo va a ser el perfil del empleado promedio en los próximos tiempos, independientemente del puesto al que aspiren. La situación del mercado laboral entonces trae como requerimiento las habilidades blandas y duras que van a tener un igual peso dentro de tu currículum. Hoy te quiero comentar cuáles van a ser las 10 competencias más destacadas para tu próximo empleo. Primero, adaptación al cambio. Esta es una de las competencias blandas que se ha impuesto como un valor indispensable para el plantel de todo tipo de equipos en cualquier tipo de actividad en el mundo del empleo. Las empresas están valorando esta capacidad porque es el gran activo de muchas personas que han debido de redefinir los roles en sus mercados frente a esta crisis. Condición número 2, trabajo en equipo. Nunca ha sido más importante que ahora la demostración de lo que significa el trabajo en equipo, tanto presencial como en remoto, con objetivos grupales, con plazos predeterminados. Posiblemente las personas que prefieren trabajar solas van a encontrar algún tipo de dificultad en la integración en este nuevo tiempo. En tercer lugar, la gestión del tiempo. Todo lo que tiene que ver con plazos, organización, es algo que toma mucha fuerza en la forma en que se seleccionan las personas para los puestos de trabajo. Por supuesto, en muchos lugares están empezando a trabajar solo por metas, independientemente del horario laboral. Por ejemplo, es necesario reforzar esas habilidades de organización de tu tiempo, de los flujos, de los entregables de tu trabajo, adicional a todo el esfuerzo del teletrabajo. Cuarta habilidad, el pensamiento crítico. Es la capacidad de la persona de analizar datos, de poder sacar conclusiones y conectarlas con otros resultados que son los que necesitan tenerse en cada puesto laboral. Generalmente el empleado que está en determinada posición se le va a solicitar que resuelva determinados problemas teniendo en cuenta el análisis de pros, contras, otro tipo de miradas en su modo de ser, de pensar y hacer de las personas. Quinto punto, la comunicación, donde la comunicación verbal es muy importante y también la no verbal, porque se amplían los públicos con los que cada empleado se tiene que relacionar. Por ejemplo, expresar claramente cómo se siente, comunicar un proyecto interna y externamente, son parte de esas habilidades de comunicación. La sexta tiene que ver con el liderazgo. Estamos en tiempos de recambio de los modelos antiguos de liderazgo y hoy se buscan líderes que sean capaces de trabajar en equipo, de seguir obteniendo esos resultados, tener muy buena comunicación, empatía, orientación a los resultados, como te decía recién, y la personalidad de estabilidad emocional. Vamos al punto número 7 de lo que se busca. Te la mencioné recién, que es la empatía. En las organizaciones hoy están muy atentas a los equipos y los miembros que las conforman, porque no se trata solamente de una actitud de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, sino de interpretar una realidad emocional grupal para entender qué está sintiendo la otra persona. Y esta es una de las más buscadas, la empatía, en todo tipo de puestos y muy especialmente en los que son gerenciales y ejecutivos. Vamos con la competencia número 8, la capacidad de aprender y desaprender.
aprender de las propias experiencias, desaprender todo lo que ya nos sirve, tomar cursos permanentemente, captar información desde las nuevas fuentes del conocimiento. Muchas empresas definen a esta persona como emprendedores internos dentro de las organizaciones, es decir, animarte a emprender dentro del contexto de un equipo, y por supuesto ahí se fomenta la curiosidad, el desarrollo de la creatividad, la innovación y también el compartir las ideas como una práctica habitual. El punto número 9 es la resiliencia, enfocado en salir adelante a cualquier tipo de situaciones adversas de las que se puedan presentar, porque cuando se afrontan situaciones forzadas debido a los cambios o condiciones o lo volátiles que están las cosas, bueno, siempre se piensa en la resiliencia desde la perspectiva individual, pero también existe la resiliencia en las organizaciones, en las empresas. Y la competencia número 10, muy importante, la flexibilidad. Es decir, la forma de ser flexible ante cosas que van cambiando y situaciones que pueden alterar cualquier posición laboral. Todo lo antiguo va a quedar obsoleto de un momento para otro, y la buena noticia es que la flexibilidad también se puede ejercitar de la mano de una función del cerebro que se llama la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es plástico, entonces podemos estirarlo, moldearlo, desaprender y volver a aprender cada una de las cosas que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Muy bien, amigos y amigas, hoy hemos hablado sobre 10 competencias que se necesitan en el mundo laboral actual. Como vemos, son bastante diferentes del mundo tan estanco, tan establecido, tan de alguna manera cuadrado como lo teníamos antes en el mundo laboral, y sin embargo ahora necesitamos de todos estos componentes que son habilidades blandas. Se llaman soft skills en inglés, en español es habilidades blandas. Y sobre ese tema te quiero recomendar 2 de mis libros, en este caso Innovación Emocional, las nuevas leyes para motivar equipos, y también 100% Coaching, que es un libro eminentemente práctico sobre habilidades blandas que vas a poder aplicar tanto en tu vida personal como profesional llevadas al mundo del trabajo. Estos libros, aquí tengo la versión en papel de ambos, los podés conseguir en Amazon.com, en digital y en papel, y también en papel en Mercado Libre. Estas colecciones son exclusivas de Amazon y no están en las librerías, pero sí lo conseguís en Mercado Libre también. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Como siempre te invito, déjame tus comentarios aquí abajo, tus reflexiones, si te estás adaptando bien a esta nueva realidad del mundo laboral, si has tenido experiencias que te pidan competencias nuevas para un nuevo puesto de trabajo. Voy a estar respondiéndote todos los mensajes. En la descripción del video te dejo mis redes sociales, mi página web, mis podcasts, el link directo a los libros y mucho más contenido para que podamos estar conectados día a día. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de todos los nuevos contenidos que vamos subiendo permanentemente. Estoy agradecido de corazón porque estés una vez más conmigo aquí en mi canal de YouTube, y nos vemos en la próxima.